entre otras actividades que nosotros vamos a ir desarrollando, tenemos la proyección de una película el día 10 de julio, que también está a cargo de un historiador, que es Mariano Nagui, que es compañero de estudios de Alexis. La película es Tierra Adentro, así que también los esperamos. Es un día miércoles, tratamos de que las actividades no sean siempre el mismo día, de manera de no perjudicar a los mismos profesores o que se queden sin clases. Y el día lunes 13 de julio tenemos un... sábado 13 de julio, el último día antes de empezar nuestro receso invernal, tenemos un logro en la carrera de historia, al cual están todos invitados, que tiene fines solidarios. Así que, bueno, esto va a ser nuestra programación en esta primera parte del año. Además, se va a pasar para pedirles colaboración, si hay alguno que tenga material fílmico, visual, porque excepto un primero ya pasaron. Bueno, van a pasar nuevamente. Así que bueno, cualquier inquietud que tengan los primeros y los segundos en participar, solo se acercan a la gente de tercero y cuarto que están ya participando. Bueno, le voy a agradecer muy especialmente al profesor Alexis Papazian por haberse acercado para compartir con nosotros su investigación. Y los voy a dejar con él, así que después vamos a dar tiempo de aplaudirlo largo y tendido. Bueno, primero, buenas noches. Mi agradecimiento a los muchachos que estuvieron colocando todo como para que pudiese salir bien la presentación. A Susana por la invitación, al Instituto también por abrir las puertas y a ustedes por estar presentes en un día como hoy. Si alguien sabe algún resultado, va contando. Mientras tanto, prestemos atención. Creo que la temática es en serio interesante, apasionante en un punto. La historia como disciplina, yo estudié en la facultad primero, después me vinculé también con la cuestión del genocidio a partir un poco de mis orígenes. Raro, ¿no? La vuelta mía, yo soy de origen armenio, uno de los primeros genocidios del siglo XX. Decía rara porque no estuve vinculado con la comunidad armenia en un principio, luego desde la facultad o desde los lugares de estudio uno se va vinculando con temáticas que le resultan de interés. La violencia en sí mismo y la violencia del Estado en particular es una de las temáticas que yo considero centrales para entender un poco la historia, sobre todo y teniendo en cuenta el desarrollo de los Estados como desde esa matriz Weber mencionaba de la legitimidad, de la coerción y la posibilidad de hacer con sus ciudadanos, súbditos, otros internos, digamos, distintas formas de llamar a los sectores marginales, pero marginales dentro del Estado, qué es lo que puede hacer, ¿no? Un poco de eso vamos a hablar, y en particular sobre la política indígena del Estado argentino hacia fines del siglo XIX. Vamos a entrar en algunas cuestiones contemporáneas si quieren, después ustedes pueden preguntar, hacer, vamos, venimos, la idea es que no sea un monólogo, aunque al principio voy a ser un poquito expositivo al respecto. Me parece central primero empezar, son mis dos hojas de lo que voy a decir, empezar específicamente hablando de qué es un genocidio, ¿no? No sé si hay una materia en particular que se maneja dentro del profesorado sobre la temática, pero un genocidio básicamente es un proceso histórico llevado adelante por, en general, un Estado o un partido de Estado, no importa, en el cual se elimina de manera sistemática a población interna que es caracterizada por ese Estado que va a eliminarlas de una manera particular. Ahora vamos a ir viendo después la definición que hacen las Naciones Unidas, pero ustedes saben que la definición de Naciones Unidas es de 1948, es decir, es posterior a muchos genocidios. En particular, es posterior al genocidio llevado adelante por el Estado alemán con la población judía, con las minorías gitanas, homosexuales y demás. Y sin embargo, algunas van a quedar fuera, ¿no? Las minorías políticas van a quedar fuera de la definición de genocidio. Un pedido especial de la Unión Soviética y de Estados Unidos de que queden fuera, decía, las minorías. Yo me voy a acercar un poquito acá y voy pasando. Ahora, antes de esto, también una mención breve a mi pertenencia. Soy, digamos, docente de escuela media, como muchos de ustedes, o como muchos de ustedes serán, soy docente en la universidad y después trabajo en grupos de investigación. O sea que mucho de lo que voy a decir acá
es parte de la investigación un poco personal, pero sobre todo es una investigación de equipo. Tuvimos la suerte después de poder publicar junto a Osvaldo Valle un libro al respecto. ¿Y qué quiero decir con esto de trabajo en equipo? Es la única manera real en la cual uno puede sustentar luego algo que considera que quiere ver a través de la historia. ¿Bien? La manera de sustentarlo, uno puede tener una línea política, pero la manera de sustentarlo es a través del estudio concienzudo, la búsqueda de documentación y el análisis de esa documentación. La documentación puede ser escrita, puede ser imágenes, puede ser documentación oral, puede ser palabras, memorias, pero necesariamente es trabajo en equipo. Aún las tesis de doctorado, las de maestría o las de licenciatura son trabajo en equipo, por más que tengan el título de una persona que la lleva adelante. En el caso particular de la charla de hoy, la realizamos desde la Red de Investigadores de Política Indígena y Genocidio, de Política Indígena en la Argentina, que depende de la Universidad de Buenos Aires, pero que está compuesta por personas que no son de la universidad, por militantes, por universitarios también, por líderes indígenas y demás. Bien, me gusta empezar a veces con una imagen, no sé si se puede... ¿Se apaga todo? No, las de adelante nada más. Apagar las de adelante. Es una imagen de Ruca Choroy. Ruca Choroy queda en Neuquén. Vamos a tener problemas con las cámaras, pero bueno, es un ratito. Me gusta digo porque es de 1883, es decir, se supone que la conquista ya está bastante avanzada. Y son indias prisioneras. Esta imagen es de la AGN, del Archivo General de la Nación. Los archivos son abiertos a todos. Y si bien es verdad que hay que tener tiempo para ir a un archivo, pueden ser tareas buenas para realizar ustedes, también con los estudiantes, con los alumnos y demás. Decíamos, una fotografía del 83, Ruca Choroy en Neuquén, y lo que tenemos es una línea de conas, que serían guerreros, en la traducción del Mapudungun, y abajo mujeres y niños. Y son catalogados, o sea, lo de indios prisioneros es textual de cómo está escrito atrás de esta foto con respecto a quiénes son, ¿no? Son indios prisioneros. Y lo interesante es que todos son indios prisioneros, las mujeres, los niños, y también los hombres, que se suponen hombres de lanza. Bien. Ahora bien, les hablaba de qué es un genocidio. Esta es la única parte, después también van a aparecer muchas palabras, pero esta es una parte que me interesa centralmente por lo siguiente. Primero, tenemos que entender que un genocidio es la intención de destruir. Después si es exitosa esa destrucción, si no, si más o menos, pero es la intención de destruir. Algo jurídicamente complicadísimo de demostrar que es una intención. Yo tenía intenciones de... Bueno, pero ¿cómo la demostramos? Bueno, es un tema, la intención. Total o parcialmente del grupo, ¿no? Y ahí están los grupos. Nacional, étnico, racial o religioso. 4 grupos. Grupos políticos quedan afuera. Grupos de género van a quedar afuera. Ni siquiera los de género estaban dentro de la imaginario de aquellos juristas que lo pensaban en esa época. Pero los políticos sí. La lesión grave, física o mental, el sometimiento, el traslado de niños de un grupo a otro grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos. Es decir, no solamente es la eliminación física, sino es todo aquello que conlleve a la eliminación. A la eliminación de una cultura, a la eliminación de un grupo social específico y que por lo general está definido por los perpetradores. Es decir, ¿quiénes? Vamos a poner un ejemplo, hay muchos genocidios, ¿no? En Camboya. Aparte, es interesante porque los genocidios tampoco tienen una ideología determinada, es decir, no son de derecha o de izquierda. En Camboya, hacia fines de la década del 70, el genocidio lo lleva adelante, en 1970 el genocidio lo va a llevar adelante grupos de izquierda revolucionarios que van a hacer una lectura muy particular del marxismo más duro y ortodoxo, en la cual lo que van a decir es todo aquel que sea considerado burgués debe ser eliminado, ¿no? Similar, esto siempre me hacía acordar un poco no sé si vieron la película El nombre de la rosa, me hacía acordar a esas herejías que decían, bueno, si Cristo fue pobre, todos tenemos que ser pobres, entonces mataban a los ricos, a los pulsinistas. Bien, acá era, todos tenemos que ser proletarios, por lo tanto aquellos que no lo son, pueden entrar a campos de reeducación, como se denominaban, y si no, eran eliminados. 1,5 millones,
creo que son 3 millones de víctimas que se cargó el genocidio del Khmer Rouge, ¿no? en Camboya. Muy desconocido, poco estudiado a nivel general. En Armenia, un genocidio más vinculado con el nacionalismo turco, 1,5 millones de víctimas a comienzos del siglo XX. Bueno, ni hablar de los 6 millones de judíos, ahí ya estamos hablando de una ideología de derecha, claramente, con rasgos biologicistas que entrarían por otro lugar. Y acá en la Argentina uno podría vincular esto, lo que vamos a ver ahora, la cuestión del genocidio de la población originaria, con hasta teorías civilizatorias, positivistas, ni siquiera de derecha o de izquierda, sino esta idea más liberal del avance o la evolución como un discurso que permite perpetrar crímenes contra otro tipo de sociedades con las cuales había una relación fluida ya desde el siglo XVII y XVIII. ¿Bien? Estamos hablando de las sociedades indígenas. Entonces, un poco, una cuestión que va a cambiar dentro de la historia argentina es la construcción del indígena como salvaje, ¿no? Y la negación y la discriminación es uno de los puntos centrales para entender un genocidio. Como digo, es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? La discriminación la podemos vivir acá todos. Salimos y decimos, mirá, aquel por tal cosa, aquel por tal. Ahora, el tema es cuando el Estado es quien organiza ese tipo de discursos. En Ruanda, por ejemplo, son 500.000 víctimas en menos de 100 días, aproximadamente. O sea, la tasa de mortalidad es uno de los genocidios más mortíferos, si se quieren, en términos de cantidad de muertos por día. Y decía, en Ruanda, la radio estatal y las radios organizadas del Estado eran aquellas que llevaban el mensaje de eliminación de los otros, de aquellos que eran vistos como explotadores, también en el caso de Ruanda. No olvidemos también el rol de la colonia en estos países, ¿no? De la colonización, mejor dicho. Entonces, me interesaba ver algunos discursos de época, ¿no? Esta es de 1884, es Victorica, en la cual dice ¿para qué van a servir los indígenas?, ¿no? Un poco contestando y un poco recordándose de lo que había sucedido con la conquista del desierto, estaba pensando ya en Chaco, en el Gran Chaco, lo que es parte del norte de Santa Fe, la provincia actual de Chaco, Formosa, parte de Salta, ¿no? Dice, bueno, necesitamos a mano de obra barata, para eso van a ser usados. Esa idea de crear un mercado laboral, en términos liberales, es parte de las políticas y de las prácticas civilizatorias, todo entrecomillado, que van a llevar adelante contra los indígenas, ¿no? Dice, no dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, ¿no? Limitándoles los terrenos que deben ocupar con sus familias a efectos de ir poco a poco modificando las costumbres y civilizarlas, ¿no? La idea de limitar el terreno, uno podría hasta hacer un link actual con las problemáticas territoriales que tienen hoy muchas de las poblaciones indígenas en la Argentina. Limitar el terreno implica sacarle esa base de sustento. En el caso del Chaco, los POM o los Quilagá hablan del monte. El monte es ese lugar donde la vida es saludable, donde pueden conseguir miel, donde pueden conseguir madera, donde pueden conseguir alimentos. Ese es el lugar. Y el obraje es un lugar, hay un libro de Gastón Gordillo, recomiendo, que se habla de los demonios, ¿no? Los lugares de los obrajes, los ingenios son lugares de demonios donde eran llevados. Moreno, Francisco Moreno, ¿no? Hablando de un buen tehuelche, Sam Strick. Digamos, tiene una historia particular, no la voy a narrar ahora, pero bueno, dice, Moreno se sorprende porque Sam Strick se niega a que lo midan. Él no quiere que lo midan. Moreno se ponía amigo, siempre Moreno se muestra muy amigable con los indígenas, pero él se niega, ¿no? Y sin embargo, Moreno ya sabe que su destino va a ser ese. Dice, bueno, en realidad esto lo escribe posteriormente, como un poco contrafactivo, pero él tiene claro que Moreno, que su cabeza va a terminar en algún lugar del Museo de la Plata. ¿Qué es lo que hace básicamente cuando va a sus campañas, ¿no? Antes de la conquista del desierto? Lo que hace es recolectar huesos. Y los que no recolecta, luego los va a conseguir llevando indígenas vivos al museo, que van a ser, una vez muertos, desollados y exhibidos. La ciencia también, en ese sentido, aplica
al genocidio. Y Moreno es consciente de que lo que está haciendo es algo que uno podría considerar sacrílego. No, pensemos nosotros, en nuestros difuntos, para pensarlo así. Nadie osaría decir que no hay que exhumar los cuerpos del abuelo para ver el cráneo, cómo era. Bueno, pero para el caso de los indígenas sí. ¿Por qué? Porque son reservorios de la prehistoria. Son aquellos que ya no va a estar. Entonces vale la pena estudiarlo. De toda falacia, pero muy fácil de digerir. Un discurso evolucionista, el discurso evolucionista es muy fácil de digerir. Eso es lo interesante. ¿Qué pasa con los cuerpos también? Con los cuerpos digo vivos ya, ¿no? Las reparticiones que salen en los diarios, en el caso del Diario Nacional y en el caso los dos en el Diario Nacional, mencionan cómo son distribuidos desde agencias estatales o también desde la sociedad de beneficencia con apoyo del Estado, las personas que son llevadas desde Azul, no es muy lejos, la frontera está acá nomás, pasando el Salado, ahí nomás, y a veces están de este lado del Salado, desde Azul, desde Los Toldos, desde Bragado, cómo son distribuidos y cómo son desmembradas las familias. Recordemos un poco la definición de genocidio y cómo va aplicando algunas de estas cuestiones a esa definición, ¿no? Llegan los indios, se les quita a las madres sus hijos para regalarlos a pesar de los gritos. La madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a la familia de la civilización. ¿Cuál era la contraprestación? Cristianizarlos y educarlos. Es decir, yo me llevaba un chinito, yo me llevaba una china o un hombre. Los hombres por lo general terminan en el ejército o en campos, o en los campos que fueron apropiados, donde ellos eran, pero que fueron apropiados posteriormente, y las mujeres en casas de familia y los niños también. Como ven, ahora después vamos a ver algunos documentos al respecto. Ahora, no es un discurso único, hay también ciertas críticas. Este es un documento bastante trabajado, lo encontró una Diana Lenton hace ya unos años, es una antropóloga que hace trabajo de historiadora, que es excelente. Y es un documento que salió en el Diario de la Nación en el 78, antes de la conquista, en el cual se mencionan los 60 fusilamientos llevados adelante por Rudecindo Roca. Rudecindo Roca, hermano de Julio. Leo una partecita, a ver si la puedo leer bien. Dice, efectivamente, sí se encontraron en el corral 60 indios, pero en el segundo párrafo. Y a los 60 se mandó a fusilar. Qué extraño es que el comandante Roca dijera algo que comprometía a modo su proceder. Luego, en la otra parte, menciona la idea de crimen de lesa humanidad. También, en el segundo párrafo, dice, tal aseveración es por demás grave. Es un crimen de lesa humanidad, es un bofetón a la civilización. Y sin embargo, es verdad que Mitre está peleado con Roca en este momento, que Mitre es quien dirige el Diario Nacional, hay cuestiones políticas de por medio en la cual no les importan los indígenas, pero también es cierto que ya tiene conciencia y que hay otros discursos vinculados con cómo va a ser o cómo podría ser el avance civilizatorio. En este caso, esto queda impune, obviamente, y creo que son esas cuestiones que van a, de alguna manera, sentar bases para lo que va a ser después la conquista del desierto y la conquista del desierto verde. Luego, lo que tenemos son estereotipos. Muchos de ustedes, yo creo que me incluyo casi ahí, estudiamos con estas imágenes, con la guerra del Malón, con el rapto de la cautiva, la idea hasta los western norteamericanos, la idea de los indios llevándose a la mujer blanca, pobrecita, y son imágenes que las podemos ver tanto en films, Pampa Bárbara, no sé si la vieron, es una película del 46, excelente película, creo que es del 46, excelente película, siglo de la década de oro del cine argentino, pero que tiene estos estereotipos, ¿no? El indígena es traicionero, puede ser extranjero o no, pero generalmente es extranjero, es sucio, es vago, es borracho, y sobre todo es aquel que rapta a las mujeres blancas y a los niños. Acá tenemos más, ¿no? El indígena pasando a pelo con el caballo, siempre vinculando esta idea de animalizar, ¿no? Lo que decíamos, esta idea de discriminar, de cada vez más alejar. Esta es la vuelta del Malón, ¿no? La vuelta del Malón, tenemos a la India, y nosotros tenemos a la India. Tenemos una cruz, es decir, la idea de han vejado a una mujer y también han vejado a la cristiandad.
En cualquiera de estas imágenes, nuevamente son fáciles de digerir, el discurso está bastante claro, y el indígena es un salvaje. ¿Bien? Es visto como la punto y aparte. No estoy negando con esto la existencia de malones, existen los malones, después hay que explicarlos por qué, cómo se dan, en qué contexto. Hay muchas veces que los malones se dan en contextos en los que no se reciben todo lo que son los repartimientos que se habían acordado con Rosas, después que también se van a acordar con Avellaneda. O sea, los malones existen. Estamos diciendo eso. Lo que estamos viendo es la forma de repetición de ciertas imágenes y otras que se ocultan, ¿no? El billete de 100 pesos, saben que este es un cuadro que es una invención, de hecho, es un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional de Blanes. Es una invención, digo, porque la escena nunca existió. Está en toda la plana mayor en el billete de 100 pesos, con Roca a la cabeza, Villegas por ahí atrás, Racedo y demás. Y sin embargo, si ustedes van al Museo Histórico Nacional, y acá me tienen que creer porque este ve un poquito oscuro, la parte marginal están los niños, las mujeres, están los curas, indígenas que han sido prisioneros, ¿no? Esa cosa que queda al margen, no es casual que quede al margen. Y no es casual que ni siquiera figure en el billete, ¿no? Es esta cuestión de visibilizar al otro. Bien, sigamos. Yo tenía un papelito, voy a ver si me estoy olvidando de algo del papelito. Sí, entonces. Ya me sé. Ya vamos a sacar el papelito de lado. Decíamos, las memorias a nosotros, yo soy historiador, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos que hacer como historiadores es acercarnos a documentación, que después vamos a hacer un breve repaso al respecto, pero también tenemos que acercarnos a la población indígena actual, a las comunidades. Tienen memorias y recuerdos muy buenos, ¿no? Muy buenos, quiero decir, muy ilustrativos, que son difíciles a veces de comprobar en términos históricos si uno se pone muy ranguiano, muy positivista, muy el tato, pero que son muy buenos en términos de afectos y de recorridos de afectos en el sentido de cuál es la marca que dejó el Estado en esa población o en esa familia, qué contaban los abuelitos. En este caso es una contada de Catalina Antilef, y ella mencionaba cómo contaba la abuelita, y que cuando contaba las historias de la conquista, las contaba llorando, ¿no? Cuando los tenían a todos como animales. Decían cómo los ataban, cuando los arreaban, las que iban así embarazadas, cuando iban teniendo familia, le iban a cortar el cogote del chico, y la mujer que tenía familia iba quedando tirada, los mataban. ¿Tenemos elementos históricos para comprobar esto? Uno diría... ¿Qué dirían? ¿Por qué no? No sé, yo por lo menos en mi experiencia, en mi actualidad, en mi recorrido, no tengo, pero por ahí hay, no sé. No, está bien. La respuesta es, si uno parte de la memoria, diría no, porque la memoria no es un documento escrito. ¿Bien? Necesitamos el documento, necesitamos ver sangre, de alguna manera. Yo por eso... No, está bien, es lo primero que surge, está bien que no. Y sin embargo, si uno puede analizar esto en función de algunos documentos en los cuales probablemente no veamos sangre. Nosotros estábamos siguiendo una vuelta, y ahora me voy. Estábamos siguiendo al Regimiento 3 de Caballería, ¿no? Queríamos saber qué había pasado con ese regimiento porque teníamos entendido que había actuado de manera muy violenta y en zonas... Inapropiado. Sí, no era inapropiada, era apropiada para lo que estábamos buscando, digamos, era como muy violenta con respecto a algunas comunidades, básicamente cercando gente en Balcheta, en algunos lugares que van a ser lo que podríamos denominar campos de concentración o lugares de exterminio, va a depender un poco. Para mí son campos de concentración. Bien, estábamos siguiendo. Y de repente teníamos 2 años en que el Regimiento 3 no hay parte alguna. ¿Bien? Y aparte eran los años que un poco nos interesaban. Y después van surgiendo memorias de esos años en algunas poblaciones. Y también en criollo. ¿Qué pasaría si esta narrativa la cuenta en criollo con respecto a los indígenas? Diría, bueno, no, si la dice el que no es víctima, entonces es más veraz. ¿Sí? Es más. Tiene más veracidad. Podríamos decir que sí, pero en realidad a mí me habían contado una vuelta en Neuquén, en un lugar que se llama Toncomula, cerca de Villapehuay, en una zona muy bonita, que tiene unos bonitos problemas, pero decíamos, me contaban cómo le habían cortado la cabeza a un lungo que había bajado. Yo vi ahí,
Bueno, lo tomé el relato, pero obviamente tuve la misma reacción. Están exagerando, se está yendo de mambo. Y después hay relatos y memorias y en algunas partes cómo practicaban tiro los militares argentinos con las cabezas de los indígenas a los cuales tiraban al agua, vivos, ¿no? Tiraban al agua, practicaban tiro. O sea, y acá me gustaría hacer un gran paréntesis. Hay aspectos específicos de los genocidios que son comparables entre sí. Acarrear gente, llevarlos, sacarlos de sus casas y mandarlos a caminar. Digo, genocidio armenio, mira para allá porque hay una descendiente de armenios. Genocidio armenio, la memoria central de aquellos que llegaron acá a la Argentina es las caravanas, que después van a ser denominadas caravanas de la muerte, en las cuales los sacaban a los desiertos a caminar y eran atacados a veces por gendarmes turcos, con militares alemanes o por grupos especiales que eran reclutados por el ejército, por el Estado otomano, ¿no? La idea de hacerlos caminar. O la idea de cambiarles el nombre. Bien, los cambios de nombre son una forma de violación a la identidad y son una forma de eliminar hasta dónde podemos reconstruir nuestra familia hacia atrás, hasta donde la memoria nos dé, en muchos casos. Y en otros casos no, es hasta donde el Estado te dejó. También, una cuestión, es verdad, es hasta donde el Estado te dejó, ¿por qué? Porque vas ahí, y entonces, bueno, ¿qué comunidad? Voy a hablar con el lonco de la comunidad. Ay, bueno, vamos a hablar con el lonco. Y te encontrás que el lonco es Morales. Bien, ¿cuándo fue que su apellido cuál? No saben hasta dónde llegó. Y en un momento lo bautizaron y le cambiaron el nombre. O lo reclutaron para el ejército y le cambiaron el nombre. Ahora vamos a ver algunas prácticas con un caso específico que después quiero desarrollar, que es el de Martín García. ¿Bien? Lo que quiero, Martín García como un campo de concentración, es una historia un poquito más puntual del cual conozco bastante junto con Mariano Nagui, que lo hicimos hace unos años. Entonces, vuelvo. La historia puede estar iluminada por documentos, pero también puede estar ocultada por documentación. Puede tener vacíos y esos vacíos hay que dar cuenta. Las memorias nos ayudan muchísimo, se pueden troncar. También uno puede hacer una historia desde las memorias solamente, lo cual es válido, o utilizando solamente documentación. Lo que digo es que no son excluyentes en muchos casos. Sí. Entonces, para ver si entendí, cuando en una memoria dicen que le cortaron la cabeza y después en un parque militar o en algún otro lado lees que usaban las cabezas como blanco de tiro, ahí estás comprobando la memoria. A ver, no solo comprobás, ninguno tiene, ¿no?, la posibilidad de reconstruir el pasado. Nosotros lo que hacemos es construir a partir de ciertos indicios. No reconstruimos el pasado en términos perfectos porque yo no me acuerdo hace un ratito lo que dije. Entonces no podría reconstruir el momento instante exacto en el que dije, en el que te contesté a vos la primera pregunta. Pero si una memoria tiene después algún grado de verosimilitud con algún documento, te permite ir entroncando y haciendo este juego, ¿no? Yo no estoy seguro que le hayan cortado la cabeza. Tampoco estoy seguro por el documento que practiquen tiro con las cabezas. Ahora, las dos cosas me van dando ciertos indicios. Y de lo que estamos seguros es de los muertos, si quiere, y de la invisibilización de la población indígena en términos generales en la Argentina. Hasta el 94, podríamos decir, para hacer actualmente también Bueno, ese es otro problema que tenemos a veces nosotros, que como estudiamos la temática pensamos que todos consideran que hay población indígena y que está súper presente, pero eso es un problema, una deformación nuestra. Es verdad, hasta el presente. Sigue siendo un tema marginal en la universidad, en la facultad por lo menos. Le leíamos un texto de Maces, que se llamaba La cuestión indígena, y ya está. En Argentina 2. Y nosotros fuimos... Y es novedoso, ¿no? Y era como novedoso, y cuando en Argentina 2 es... ¿Cómo decirlo? Hay un antes y un después. No sé si acá tienen una manera. Siglo XIX es Argentina. Sí, Argentina 2 es siglo XIX, proceso de organización nacional, 52. Es como la materia que tenemos en tercero. Y para nosotros es antes y después. Argentina 2 es... Terminé Argentina 2, me voy a recibir. No terminé Argentina 2, no me voy a recibir. No, es antes y después. Para nosotros era Argentina 3. Bueno, buenísimo. Bueno, hay un antes y un después, eso está bueno. Hay generaciones distintas. Ahora, cuando nosotros presentamos, en Argentina 2 nos hacían hacer trabajo, una monografía, ¿no? En México. Entonces, cuando presentamos la temática, queremos trabajar sobre
la historia de los pueblos indígenas, ni siquiera hablamos de genocidio, o sea, queremos ver cómo es el proceso. No, medio que nos miraron, no hay bibliografía. Y empezamos a buscar bibliografía, y la verdad es que había bibliografía. Clásica, un poco vetusta, otras mucho más modernas. Mucho de la antropología. La antropología ha hecho grandes desastres y ha hecho muy buenos trabajos de los 80, del 85 para acá. Muy buenos laburos. Los anteriores uno diría que son más esencialistas, que tienen esta mirada del indio o bueno o salvaje, pero como una mirada muy poco vinculada con los procesos históricos, ¿no? Pero, insisto, había un montón de bibliografía. O sea, es un tema marginal. También es cierto que yo me atrevería a decir que de los 90 y tantos para acá todos los temas son bastante más fragmentarios y no son tan centrales. Años atrás había temas como fuertes en la fórmula. Ahora es como hay muchas pintitas. Bueno, hay un libro que se ve claramente en las escuelas de historia, la cantidad de mesas tan disímiles, deben ser alrededor de 300 mesas que operan paralelamente, todas con temas distintos. O sea, que son 300 mesas y uno puede ir con suerte a 2 o 3. Sí, claro. ¿Sí? Pero sí, es como... También es cierto que eso juega a veces en contra, porque entonces tenés una mesa, la mesa de historia de las mentalidades, en realidad no es de las mentalidades, mejor vamos a hacer de Gregorio Magno, la mesa de Gregorio Magno, pero en su infancia, ¿no? Entonces, la mentalidad de Gregorio Magno en su infancia, es una mesa. O sea, a veces tenés esos problemas que fragmentan tanto, en los cuales solamente van los especialistas de esa temática, que son 5 o 6, y no tienen una llegada mayor. ¿Y qué cantidad de historiadores aproximadamente están trabajando sobre el tema? En el grupo que vos estás, ¿interés? Mira, en el grupo que tenemos ahora, igual, déjame, a ver, Sí. no me acuerdo cómo se Hicimos llama. la pregunta. Está bien, va. En el grupo que tenemos en la actualidad trabajaremos antropólogos, historiadores y sociólogos, tenemos esa cosa, hasta con sociólogos. Como la pica, Es solidario. no, hay cosas re piolas. Aparte, en realidad tenemos un grupo de amigos que laburamos bien y nos llevamos muy bien, entonces es agradable juntarnos a charlar, a proyectar y a comer. Bien. Ahora, seremos 8 más o menos en el grupo de profesionales. Después hay más gente que es militante, pero son 8 alumnos que se van. alumnos, otra gente que es militante de organizaciones indígenas. Ahora, los grupos de investigación que no es esta la red, son 8 en uno y 13 en otro, 13 personas. En nuevo ACID son grupos que financian un poco algunos pesos como para pagar pasajes y alguna cámara de fotos si queremos, o gastos generales. Sí, 8 en uno y 13 en otro, pero se repiten los nombres, así que 13 más o menos en total. Sí. Algunos acá en Buenos Aires estamos haciendo esto de trabajar teniendo la posibilidad de trabajar con gente en Río Negro, en la Universidad Nacional de Río Negro, con gente en la Universidad de Cuyo. Entonces hace como una red bastante piola de casa y comida en distintos lugares. No, hace una red bastante piola de investigaciones distintas en distintos Es muy lugares. importante. Eso es buenísimo. Yo no sé cómo son las redes entre profesorados, pero siempre están buenas armar redes para ver las realidades. En el caso del profesorado puede ser de investigación, pero también las realidades educativas o socioeducativas de cada uno de los distritos, para ver cómo se da una materia en un lugar o en otro, y por qué. Me parece que estas temáticas tal vez sean marginales dentro de un cuerpo, dentro de una investigación, dentro de un dictado de clases en un colegio capitalino o de Buenos Aires. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Claro. No, pero está muy presente. El nuevo diseño curricular del secundario tiene una impronta que la mirada es desde América y la mirada es desde la construcción de los pueblos aborígenes. Por un lado, y por otro lado hay otras materias que los profesores de historia damos, como política y ciudadanía, cultura y comunicación. Sí, está muy presente el tema del aborigen, del pueblo originario, de la discriminación. Sí, eso es verdad. Ahora, no, igual a lo que me refería es cuánta mella hace en uno, o qué diferente es la mella que puede, la marca que puede hacer en una persona que es parte de un pueblo originario, y que muchas veces estas políticas comienzan más fuertes acá en el centro y tal vez además sean más necesarias en escuelas
Sí, de y zonas Formosa. sí, De la Laguna de Inex cerca de... ¿Hasta dónde se puede profundizar? ¿Hasta dónde se puede escuchar un relato? Pero eso es interesante. Creo que las historias de familia deberían ser como uno de esos tópicos centrales en la escuela a nivel general, ¿no? Para ver las memorias, para ver los trayectos de cada familia y cómo van llegando. Creo que me alejé mucho del micrófono, ¿no? Disculpen. Bien, ¿quién gana? ¿No? Es como que uno va poniendo y va diciendo, a ver, ¿qué sucede? Vean ustedes cómo se va expandiendo a lo largo del siglo XIX las fronteras, ¿no? O sea, noten esta cuestión central en lo poco, tendría que haber un puntero, ¿no? En la cercana que era la frontera para mediados del siglo XIX. O sea, acá nomás, cuando hablan de la conquista del desierto, el desierto es una falacia central. ¿Por qué? Realmente son lugares sumamente poblados. Voy a acercarme al... Levanto la voz y digo, esta es la región más poblada por población indígena y esta de acá, ¿no? La zona de parte de Neuquén. Y la primera que van a absorber en el 76, en 1876, es la zona de Buenos Aires y parte de La Pampa, ¿no? Es antes de la conquista donde hacen el primer gran, si se quiere, vaciamiento de la frontera de población indígena. Y la mayoría de estas tierras, están entregadas con anterioridad, ¿no? Hay bonos, este es un bono específico, se compran 4 bonos y sí o sí se compran 4 rentas, de 100 pesos cada uno, esas son suscripciones de 400 pesos que equivalen a 10.000 hectáreas. Nadie, o sea, tiene una idea más o menos del mapa repartido, después se lo van cambiando. De hecho, Rudecindo Roca al principio se consiguen unas estancias en Misiones, y después ven que la tierra no está buena y se las cambia por una en La Pampa. A veces no saben bien qué es lo que les va a tocar, pero están financiando, bueno, obviamente la sociedad rural financia mucho, y después los militares mismos, en realidad los militares de cargo, también financian en parte la campaña. Y los militares soldados, o los militares suboficiales, pero de rangos medios, van a recibir tierras, muchas tierras, no en proporción, o sea, no, una persona recibe más o menos medio acre, pero que son luego compradas por grandes terratenientes. Entonces, la acumulación, y uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en la actualidad con respecto a la extensión de tierras, está dada ya con periodos anteriores, pero acá se hace sumamente patente, ¿no? Imagínense, dejo los números ahí, no los voy a leer todos, pero 67 propietarios, 6 millones de hectáreas. Estamos hablando de buenas tierras en general. Las de Neuquén, por ejemplo, son posteriormente repartidas. Las de Río Negro, muy posterior, hay muchas tierras fiscales en Río Negro. En cambio, la de La Pampa y la de Buenos Aires son las primeras que se absorben. Cuando se entregan a remate público, las tierras, bueno, es como cierto, es obsceno, si se quiere, la cantidad de familias las pocas familias que tienen gran cantidad de tierras. Y eso se mantiene en parte hasta la actualidad. Bueno, la herencia también genera particiones, pero se mantiene en parte. Sí. Es una pregunta, porque yo discutiendo este tema con mi papá, la respuesta que obtengo siempre, y bueno, si no hubiera hecho la campaña del desierto, Argentina no existiría como tal. ¿Cuál es tu opinión de tu investigación? ¿Qué? Si no hubiese, sí, claro, Argentina no existiría como tal. ¿Y? No, digo, la pregunta es verdad. No, hay de todo. Hay de todo en la línea de desierto. Es verdad, no sería como tal, ¿no? Hay políticas distintas con la población indígena, en general no hay políticas que respeten a la cosmovisión o a la porque la cosmovisión o la cultura, esto que parece tan vago, a veces al decirlo tan abierto, ¿no? La cosmovisión tiene que ver con el uso de la tierra, la cosmovisión tiene que ver con qué tipo de trayecto es a costo de qué tenemos el país que tenemos. Bien, y yo te diría, la pregunta sería, ¿qué se benefició tu papá? Si se benefició, bueno, tiene sus intereses y está bien, los defienden tanto. Pero si no, en general, los argentinos no nos beneficiamos con la conquista del desierto. Se ha beneficiado un grupo muy específico. Algunas familias,
Probablemente algunos más, porque después está todo lo que es la cadena de industrialización, los molinos y demás, pero siguen siendo más o menos los mismos. Si nos beneficiamos, bueno, por lo menos tenemos una postura clara de que estamos defendiendo algo en función, por lo menos es un poco más claro donde estamos parados. Pero insisto, la Argentina no existiría como tal, yo creo que es real y a la vez no implica que no existiría la Argentina, existiría como otra cosa. Había planteos distintos había planteos distintos, desde reducciones, que son otra cosa, no estoy hablando de maravillas de las reducciones, que se hizo mucho en Norteamérica sobre todo, desde algún tipo de integración, que tampoco son grandes maravillas, pero finalmente ni una cosa ni la otra, porque después también está la política de colonización, y las políticas de colonización fracasaron rotundamente, sobre todo en el sur. La excusa de la amenaza chilena, por ejemplo, también es válida. A ver, estoy diciendo que no haya conflictos territoriales y fronterizos con Chile, pero se dirimieron por otro lugar. O sea, se dirimieron después en Inglaterra, a comienzos del siglo. Básicamente, Chile llevó una política que era demostrar que históricamente le correspondía a la Patagonia. Argentina con Moreno llevó una mirada distinta del derecho natural, que tiene que ver más con la divisoria de aguas. Terminó ganando la divisoria de aguas porque los ingleses entendieron más la divisoria del derecho natural que un derecho histórico, que era el que planteaba Chile. Estaba vinculado con la colonia, era bastante más complicado, pero no tiene que ver con que los indígenas eran chilenos. La construcción del indígena chileno, la construcción es justo momentos previos a la conquista. Antes no se mencionaba demasiado. Y posterior a la conquista, ni hablar. Entonces, los ganadores, si lo quiere, son los propietarios de tierra. No te estoy diciendo con esto que yo creo que no existiría como tal, probablemente sería mejor. Creo eso. Y me detengo un segundito en el norte, no es un tema que maneje demasiado, pero está bueno porque en el libro lo trabajamos un poco, que tiene que ver con los obrajes, ¿no? Las distintas formas de utilizar o de civilizar. Los obrajes casi como con potestades casi estatales, ¿no? Acá lo que hacen es repartir dinero, pero que no es dinero, son monedas de cambio de 2 kilos de carne en el mismo almacén del obraje. Entonces, formas distintas de incorporar a los indígenas dentro del Estado Nacional, utilizando ya sea sus tierras, su mano de obra, o eliminándolos a partir de castigos y de constantes fragmentación de su familia y de sus comunidades, lo cual los lleva en muchos casos a la muerte. Ni hablar también de las muertes producidas por las enfermedades, pero bueno, eso lo voy a dejar para la segunda parte con la isla. Por último, hay un proceso de visibilización en la actualidad. ¿Bien? Siempre está bueno mencionar que hay cambios en la historia. Yo creo que en parte gracias a las propias organizaciones indígenas, en parte también a un cambio de paradigma, de mirada distinta desde algunos de los investigadores, y también en parte a las políticas del Estado Nacional, ¿no? Es como cierto cambio de paradigma. Cuando hablo de las políticas del Estado Nacional lo digo hasta ahí, porque después tiene otras políticas que a nivel territorial que son sumamente complicadas de entender, ¿no? A nivel nacional unas cuestiones con las que estaría más o menos de acuerdo, y luego en las políticas territoriales a nivel provincial veo otras situaciones bastante complicadas, sobre todo en la actualidad con la población indígena del norte. Formosa sobre todo. Pero bueno, esta cuestión de visibilizar, ¿no? Acá puse solamente este es el monumento a Roca que está en Diagonal Sur. Hay otro que es en Bariloche, que hicieron un cultrum encima de Roca. Un cultrum son los tambores tradicionales que usan en las rogativas los mapuches. O los cambios de calle. Hay una calle acá cerca que se llama Julio Argentino. Soy de acá. Nací. Sí, que le pusieron una vuelta a pueblos originarios. Le hicieron lo mismo en el sur, en varias ciudades del sur. Bueno, Valle en eso se movió muchísimo. Yo creo que con lo simbólico se puede comenzar. Después hay que ir pensando también las realidades materiales de las personas, pero lo simbólico hace mucho, o genera mucho debate por lo menos al interior. No importa si a Roca lo sacan o no lo sacan de Diagonal Sur. A mí no me importa en realidad. Pero me importa que se genere un debate que, de hecho, me gusta más ver esto, de estas imágenes, que
la idea de que lo saquen, porque si lo sacan, también lo invisibilizan, lo guardan. Entonces, si me escucha, váyanse. Pero no importa, que a mí, particularmente me parece mejor que se intervenga socialmente un espacio a que se lo borre. Sí. Y lo ideal es también el tema del billete, ¿no? De 100 Sí, pesos. el billete de 100 pesos también lo querían cambiar. De hecho, hubo unos cambios con algunos, después no sé, con las tiradas nuevas. Yo guardé uno de Vita y después el resto de las tiradas nuevas, no sé. Pero también se mencionó a Juana Zurduy, está el el Monumento de la Mujer Originaria. Tampoco me convence de todo, pero está ahí de monumento a Colón que lo quieren sacar. para ponerle Juana Zurduy. Hay un montón de cuestiones simbólicas. Ahora creo que con eso se empieza, pero también en los cambios educativos que recién mencionaba Susana, con eso se comienza. A ver, por ejemplo, en el cambio educativo uno de los problemas más graves es el tema de lo que se llama el currículum oculto, que ustedes habrán escuchado hablar, porque en realidad a nivel diseño curricular prescriptivos de la provincia de Buenos Aires queda claro que se tiene que hablar de los pueblos originarios. Ahora, ¿qué hace el docente? ¿Cómo lo baja? Ahí es un espacio en el cual tiene plena libertad y en general lo que hace es reproducir la misma historia. Pero bueno, Algo que hace un trabajo de grupo muy profundo, generalmente reproduce la misma historia, reproduce lo mismo que venía dando antes, le pone al libro de temas del día pueblos originarios, ¿no? por ejemplo, o mejor aún, ¿no? Habla del genocidio, el exterminio que hubo y se pone combativo con el genocidio y los exterminaron a todos. Y ya está. O sea, Claro. que me ha pasado, ¿no? Gente que, uno dice, bueno, estamos Es de una acuerdo. bandera, estamos. pero no tiene contenido. Es una bandera, puede ser que no tenga contenido, supongamos que encuentra datos en los cuales se eliminaron un montón. Bueno, pero el punto es que hay en la actualidad un montón de pueblos. Y tienen una visibilidad distinta y tienen políticas distintas, se plantean un montón. A ver, la reforma del 94, de la Constitución del 94, que está hecha a partir de, en el buen sentido de la palabra lobby, está hecha a partir de las organizaciones indígenas que se fueron, se metieron ahí. Yo creo que los constituyentes no tenían idea de lo que estaban aprobando y lo aprobaron, y después se encontraron en un berenjenal y dijeron, ¿cómo aprobamos la coexistencia étnica? ¿Ahora qué hacemos? Incluyamos en la cual. Pues el tema de propiedad también. De propiedad. La existencia étnica incluye, digamos, tener en cuenta un concepto de propiedad que no es el concepto de propiedad liberal. Exacto, se firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual tiene rango constitucional porque es un convenio internacional, bla, bla, bla. Bien, ahí hablan de la propiedad, de la consulta previa, libre e informada, que si van a hacer un pozo de petróleo, en tal lugar hay que consultar a la comunidad si lo acepta. Van, consultan a la comunidad dice que no, entonces van y compran a 2 o 3 de la comunidad y a otros 2 les tiran tiros. Pasa en Neuquén hoy, o sea, que aprietan gente todo el tiempo, que dividen. Pasa acá en Zona Norte, Punta Querandí. Bueno, Punta Querandí con Zona Norte y Disco. Tenés un montón de conflictos, o sea, La segunda constitución que nos brinda ahora, las tierras por las que están reclamando ahora los pueblos originarios, sobre ellos. Bien, la ley 26.160, nos metimos en el general jurídico, no soy abogado, pero la ley 26.160 declara la emergencia territorial, ¿no? Entonces el Estado, a través del INAI, que es el órgano a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene que, en el plazo de 2 años, estamos hablando del 2006, nunca se terminó de hacer, en la actualidad, después hubo unas prórrogas, tenía que hacer el relevamiento territorial de cada una de las provincias a partir de manera descentralizada, es decir, que cada provincia lo hacía. Imagínense, ¿no? De manera descentralizada, cada vez que se hace algo de manera descentralizada es un caos. Entonces, tenían que elegir a comunidades indígenas o a representantes indígenas que avalaran el relevamiento territorial de cada una de las comunidades, tenían que tener un organismo de educación, en general se fue a alguna universidad, y después pero tenía una pata del Estado provincial. Siempre fue bastante caótico, en algunos lugares se hizo mejor, en otros peor. Se intentó, se está intentando. Lo que quiero decir es, para mí son pasos y son luchas constantes y que sobre todo las llevan adelante las organizaciones indígenas en la medida de lo posible. Ahora, ahí hubo un... Y las organizaciones indígenas tampoco son algo idílico, ¿no? Tienen sus internas, tienen Pero hubo sus un elecciones, salto cualitativo en la organización de las comunidades indígenas que no existía previamente. Sí, yo creo que el ejemplo siempre positivo fue Neuquén, que Neuquén sí tiene una organización que es la Confederación Mapuche Neuquina, con sus cosas, que es con sus cosas positivas, con sus cosas más complicadas,
que viene de los 70, que vino de la mano en un principio muy unida al MPN, al Movimiento Popular Neuquino y a la iglesia de Nevades. Claro. Estaba buenísimo algunos planteos, luego se fueron separando, para bien, logrando mayor autonomía, y muchas de las organizaciones actuales a nivel nacional tienen de alguna manera en la Confederación Mapuche Neuquina el referente, gracias. Pero nos fuimos para el siglo XX. Bueno, igual ahora vuelvo. En el Chaco, por ejemplo, se formó la Unión Campesina del Chaco, que son todos originarios JUOM y de distintos lugares, y a través de eso interpelan al Estado en demandas territoriales, educativas y demás, por ejemplo. A ver, yo desconozco bien justo la zona del Chaco y Formosa, en general conozco las noticias, ¿no? Yo sé de que hay muchas organizaciones que se están conformando, muchas con características campesinas o el mocase indígena. Claro, el mocase, por ejemplo, vida se campesina, plantea como aborigen. En algunos casos sí, en otros no, pero como que... Pero ellos en realidad son en su mayoría aborígenes, pero se plantean como campesinos santiagueños. Sí, claro. sí. Tiene una organización importantísima. Importante de base, muy fuerte territorial también, ¿no? Pero, bueno, son procesos y luchas actuales. Creo, al menos lo que nosotros hacemos en general, desde el lugar de pertenencia que uno tiene, es generar insumos, material, que pueda ser utilizado en el sentido de las luchas políticas que ellos plantean. ¿Bien? No es poco, no es mucho, es lo que uno hace desde el lugar que habita. Pero eso es una función social del historiador también. Sí, yo creo que sí. A ver, no me quiero ir de mambo, pero trabajamos para el final. Ahora avanzamos con esto, pero una de las cosas centrales, me lo recuerdan después mencionar si quieren, es la posibilidad de participar de un juicio, que uno tiene como historiador, antropólogo, ¿no? de algo, porque los juicios cambian la realidad. O sea, nos gusten o no nos gusten, los abogados y la justicia tienen la posibilidad de cambiar la realidad de las personas. Bien, quiero pasar a un tema puntual. No sé cómo estamos del Es tiempo. abogado, por Me eso. quiere matar, ya me quiere matar. Bueno, yo tengo un amigo abogado. ¿Cómo es el tema de los horarios? Tengo un amigo abogado. Son raros. Ah, Yo tengo un amigo abogado. Yo tengo un amigo abogado. Como me lo conozco mucho más, a ver, Leila Martín García, nosotros tenemos su ubicación en provincia de Buenos Aires. ¿Ven? Un mapa. ¿Quién fue Leila Martín García? No. Bien, el resto fueron, buenísimo. Leila Martín García, cuando fuiste, ¿te hicieron la recorrida de turistas ¿sí? O fuiste de campaña solo? No, fui por la media, pero Bien. vi bastante, sí. ¿Mencionan la recorrida de turista, cuestión vinculada con los indígenas? Nada. No, Ahí la sí. cárcel. Mantienen lo mismo. Pero La casa de No, el horno en realidad es un horno crematorio que se utilizó básicamente en el 1879 con el lazareto, ahora después les cuento de qué se trata, pero básicamente con la epidemia de viruela que hubo en el 1879. No quemaban gente, viva, la quemaban muerta. Pero era un desastre. No, bueno, ahí yo tengo una mirada distinta, ahora lo vemos. Esta es una carta que encontramos en el Archivo General de la Nación. Este es un trabajo ya, si se quiere, más profundo que lo hacer de archivo. Ir a buscar a los archivos a ver qué nos dicen. ¿Cómo llegamos ahí? A partir de lecturas de historias, si uno quiere, regionales, que nos cuentan historias, muy simple que mencionaron a la isla Martín García como un lugar de reclusión de indígenas. Balco, ¿no? Balco, por ejemplo, pero no antes, no, estoy hablando de un tipo que se llama Pedro Croft, que es historia regional, o Meinrado Hux, que es un cura benedictino de los Tolos, falleció ahora hace poco, que hablaba de que los caciques eran mandados a la isla. Tenemos historiadores regionales, no de académicos. Entonces, uno decía, estos tipos están diciendo esto, veamos qué hay en los archivos. Fuimos al Archivo General de la Armada, después de 6 meses, fui con Mariano, después de unos meses que no nos dejaban entrar, pudimos entrar y encontramos casi 500 documentos sobre población indígena recluida en la isla Martín García, entre 1872 y 1886. O sea, estamos hablando de un lapso temporal muy alto, muy grande. Con pico en 1876 a 1879. ¿Bien? Pero
Y no estamos hablando de la prisión, no eran mandados por prisioneros. Disculpen la voz, estoy. Me explotan desde las 8 de la mañana. Bueno, decía. Esta carta es como un documento excepcional. Es decir, no es lo que normalmente encontramos, pero explica bastante bien la dinámica dentro de la isla, porque después los otros documentos son más fraccionados. La voy a leer casi que me la... Dice, Martín García, el 6 de marzo de 1879. A la señora Juana, esposa de Jacinto II Cuelpán. Mi querida esposa, voy a leerlo de la computadora, es mejor. Mi querida esposa, tu carta me encontró gozando de buena salud. Hemos llegado a la isla de Martín García hace unos 3 meses. Estaré aquí hasta no sé hasta cuándo. Pero no me pondrán en el cuerpo de línea, ya que soy demasiado anciano. El señor arzobispo ha enviado acá 2 padres misioneros para consolarnos y cristianarnos, ya que nos han enseñado la doctrina cristiana. Ya sabemos algo y tenemos todos la intención de cristianarnos para la fiesta de Pascua de Resurrección. Es uno de estos misioneros que nos ha entregado tu carta y que te escribe esta, y que la pondrá en el correo con la dirección que me señalas. Me voy a darte noticias de nuestros hijos. 4 de nuestros hijos están en Buenos Aires, pero no sé cómo están, ni tampoco pude verlos cuando pasé por Buenos Aires. Otros 2 hijos están en Guaminí, en el Calué. No sé cuándo nos sacarán de aquí. Oremos a Dios a fin de que se compadezca de nosotros. Tu marido, Jacinto II Cuelpán. Isla Martín García. Esta carta era una carta que estaba destinada a una señora, que era su esposa, y quedó en el archivo de la Armada. Ya no llegó. Independientemente de eso, no llegó. O sea, te genera una doble cosa esto, ¿eh? Cuando la encontramos dijimos, qué buena carta, y dijimos, qué lástima que no llegó. ¿Por qué no llegó? O sea, la señora nunca se enteró de su marido dónde estaba ni nada por el estilo. Por lo menos no por esta carta. Ni de sus hijos. Ni de sus hijos. Su marido tampoco. Menciona cómo está. Digamos, lo interesante de la carta es que va mencionando los distintos lugares donde, o qué podría pasar dentro de la isla, ¿no? No está en el cuerpo de línea, están los misioneros cristianándolos. Hay mucha presencia de Cristo en la carta, pero también es cierto que escribe un misionero. Los misioneros son los lazaristas, no son tan terribles. Después se van los lazaristas. Pero decía, hay un montón de datos. Por ejemplo, que él está viejo, entonces no lo ponen en el cuerpo de línea, decía antes. Que los hijos están distribuidos en distintos lugares, la mujer en otro lugar, que no sabe cuándo lo van a sacar, no sabe por qué está, no son prisioneros. ¿A qué se refiere cuando dice cuerpo de línea? Cuerpo de línea, ejército, o la armada. Gracias. Sí, el cuerpo de línea es el ejército o la armada. La isla siempre fue hasta 1980 y pico, siempre fue jurisdicción de la Armada Nacional. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver con un montón de documentación era cuáles eran los destinos posibles de la isla. Jacinto iría a lo que se llama depósito, ¿no? Dentro del depósito estaban los inútiles, que sería él por viejo, o las chinas y las criaturas, las mujeres y los niños. Los inútiles se podían curar, podían ir luego a ser útiles o disponibles. Y si no, al lazareto. El lazareto era como una suerte de hospital que no solamente atendía a indígenas, sino también atendía a inmigrantes que llegaban y pasaban por la isla. Luego las chinas y las criaturas podían en muchos casos terminar siendo repartidas, así como leíamos al principio, esas que llegaban a Buenos Aires. Bueno, desde la isla también se repartía a Buenos Aires a pedido de algunas personas, personal doméstico para que esté en sus casas en Buenos Aires. Los presos, que no son delincuentes, eso es lo que quiero decir, no están judicializados, no van a cumplir una condena, son enviados todos. Los chicos, las mujeres, los viejos, los jóvenes, no importa, los mandan a todos juntos, entrarían a disponibles. Y la mayoría de los disponibles van, ya sea como mano de obra, en la isla, hay canteras, se pican piedra, se saca mucha piedra, muchas de las piedras de... Ahora que Calle Florida levantaron todo, pero los adoquines. sí, los adoquines de San Telmo, de Parque 3 de Febrero, muchos son de origen de la isla. Algunos de Belgrano, después muchos no, porque hay algunos que son más actuales que las traen de Tandil. Sí. Pero bueno. Pero ahora está la ley de sierras, que está haciendo las sierras de Tandil. Bueno, y
Y en la isla Martín García, para fines del siglo XIX, va un ingeniero militar y que dice que dejen de sacar piedras de acá porque se hunde la isla, más o menos. Bueno, no importa. Digo, los disponibles, muchos trabajan en las canteras o en la isla o van a la marina o al ejército. Es interesante, cuando van al ejército se los manda a la frontera para combatir a población indígena. Bien. ¿Qué sucede? Pero estaban civilizados. Estaban domesticados, podemos decirlo así. En términos violentos, sí. O civilizados, nuevamente usando la comilla. Hay acta de defunción, hay un montón de muertos dentro de la isla. Como acá siguiendo. Pero también hay parte del Estado que se preocupa porque no se mueren. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Es un campo de concentración, para nosotros sí. Pero no es un campo de concentración pensado en la eliminación sistemática de las personas, sino que está pensado en buena parte en su civilización, su reconversión y su aprovechamiento posterior. Es la diferencia que veíamos. Ahora, cuando la peste viruela se da, en 3 meses se come a, creo que son 600 personas que mueren, la mayoría indígena, ¿no? Esta es una acta de defunción, no viene al caso, es un soldado que no muere por la viruela, sino que muere por la tuberculosis. ¿Bien? Ahora, entonces, ahí está. La cuestión interesante era que, cómo marca la nacionalidad, ¿no? Dice nacionalidad indio. Créanme que no es de la India, pero la idea de es otro, no es parte del Estado argentino, por lo menos no todavía, ¿no? Sin embargo, se llama Juan Tomás. Estoy seguro que no se llamaba Juan Tomás cuando nació. Eso ya está cristianizado, bautizado. O puede estar bautizado, o el ejército a veces cambia los nombres para poder pagar las raciones. Pero no está incluido, no se lo reconoce como Pero no se lo reconoce como un igual. La idea de los otros internos sigue funcionando. Estamos hablando de 1884, ¿eh? Estamos en la edad también. ¿Cómo se llega a la fecha que tiene que ser igual? Teniendo el caso de que... Más o menos. Aprox. No lo sé. La respuesta sería no lo sé. Me imagino que tampoco ellos lo sabían. Salvo que tuviesen algún lenguaraz que pudiese, pero tampoco. Bautismos, por ejemplo, hablando de los bautismos. Tenemos un solo libro de bautismos que estaba en el archivo del episcopado. ¿Cómo cambio cuando levanto? Bueno, soy malísimo. Decíamos, un archivo que está en el episcopado de Buenos Aires, con los libros de los bautismos. De los bautismos, de las defunciones y de los casamientos. Fíjense la cantidad de niños y niñas que se bautizan. Muchos de los bautizos. Bautismo. No se dice bautizos, bueno, muchos de los bautismos figuran en rigor mortis, es decir, en peligro de muerte. Es decir, se los bautiza rápido. Por más que después no se compruebe su muerte, no importa. Lo interesante es que todos los, digamos, que no es que van hombres a la isla en términos de prisioneros, sino que van niños, niñas, mujeres y demás. Los cambios de nombres, en este caso no usamos un cambio de nombre vinculado con un bautismo, sino con una orden militar. Dice que siendo indios, algunos no tienen nombre, o sea, se les niega el nombre, indio, se acepta el medio que indica de darles uno, haciéndoles comprender que deben tenerlo presente. Firma Luis María Campos, es una avenida bonita de Belgrano. Además de militar, en esa época estaba en... Claro, estaba en la escuela de guerra llamada Luis María Campos y en esa época estaba en la intendencia de armas. Que siendo indios... Que algunos ni tienen nombre, ¿no? O sea, esta idea de negarles la identidad. El Lazareto, básicamente el Lazareto la puse en la lista para que vean que hay algunos que son nombres indígenas, Marileo, Mariquelev. El Lazareto es una suerte de hospital. ¿Por los lazaristas? No, el Lazareto es una suerte de hospital de cuarentena que se usó mucho, sobre todo se va a usar a principios del siglo XX para los inmigrantes que llegan, que hagan la cuarentena. Viene de Lázaro. Sí, viene de Lázaro, pero no. Está bien. Ya se nota, ¿no? Pero bueno, acá lo que están es una lista de indígenas que básicamente lo que querían era que vean que los documentos nos dan nombres y nos dan las enfermedades que tenían y por qué iban al Lazareto. También nos dan nombres, algunas listas de indígenas que eran puestos al servicio del ejército, ¿no? Piquete de indios, no tome la palabra piquete como la actual,
pero es básicamente una suerte de batallón pequeñito de indígenas. El capitanejo se mantienen un poco estos roles y estos liderazgos previos, y después vean cómo algunos nombres ya no tienen nada que ver con lo indígena, otros sí. Maicán, por ejemplo, es un nombre clásico, un apellido importante de la zona de La Pampa, Calfine, pero el resto, Celao, pero muchos otros están ya cambiados. Tengo una pregunta, ¿los cautivos también están en estas listas? Las cautivas, sí, en la lista de Martín García hay más o menos 20 cautivas blancas que son enviadas a Martín García. Es muy raro eso, porque se suponía que el ejército civilizador iba por las cautivas a salvarlas del salvaje y después las mandan a Martín García. No las tengo todas individualizadas, pero más o menos 20 había. Otro tema, digamos, otras similares, cómo mandan indígenas a la armada. En este caso los mandan al Bergantín Escuela Rosales y se mandan 150. ¿Cómo exageramos? 150 de la isla. O sea que la cantidad de indígenas que entran y salen es bastante importante. No tenemos un número, si es la pregunta, pero es muy importante. Y la otra idea es que el campo es la isla. No están en una prisión de rejas, bajo rejas, sino están en la isla. Están distribuidos en un lugar que se llama Punta Cañón, hacen tonterías, se quejan de las tonterías, después les hacen como barracas. Entonces están distribuidos, 20 duermen en el cuartel, el cocinero, el aguatero, los 3 indios peones de albanil, salen sin custodia. O sea, ¿por qué salen sin custodia? Porque la isla misma ya aplica en tanto campo de concentración. ¿Qué tenemos entonces? Un sistema concentracional. Nosotros era lo que veíamos. ¿Qué hay en la isla? ¿Qué instituciones trabajan? El lazareto, la escuela, la armada, la cárcel, el batallón, la iglesia. Todo funcionando dentro de la isla. ¿Bien? La panadería. ¿Por qué conocía la isla? Por su panadería, por pan dulce, y que Menem iba a comprar el pan dulce ahí. Ridículo. O sea, tiene mucha más riqueza histórica ese lugar. Y tiene una relación, perdón, es una isla, es verdad, es chiquitita, pero tiene una relación con la construcción del Estado Nacional muy interesante. Tiene un rebenito que está abandonado. ¿Acá? Un laberinto que está abandonado. Sí, a ver, tiene laberintos que estaban abandonados. Tenía la idea de ser Argilópolis, la capital de Sarmiento, la capital de las... Bueno, hay como toda una... Rubén Darío, mucha gente que fue, pero de los indígenas no se habla. No tanto como que eso. De los exilios del presidente. Ah, bueno, IPF, claro. Alvear también fue a la isla. Irigoyen, Perón y Frondizi. Buquebus también va. La Cachola, sí. Bien. Distribución. Desde la isla, esta es la otra cuestión, ya casi cerrando. Además del campo concentracional interno, lo que veíamos era que se mandaban hombres, mujeres, niños a pedido de personas en particular. ¿No? En este caso, nos mandan al capitanesco de Pitrus a pedido de Rudecindo Roca, que fue casi con el que comenzamos, aquel que fusiló a 60 en Villa Mercedes. Lo mandan a Pitrus de la isla a San Luis para que trabaje en la estancia de Rudecindo Roca, que eran antes sus tierras. O, en este caso, se va a hacer disponer que sean entregados al señor Gregorio Torres, a su orden, 11 indios de los existentes en esa isla, sus mujeres, respectivamente, e hijos. ¿No? Hay como una suerte de discrecionalidad. Después hay un momento en que los mismos oficiales de la isla dicen, yo también quiero. Sí, y a ellos le dicen que no. Pero si viene alguien de afuera, Roca pide, Julio Argentino Roca pide en varias oportunidades. Y la escuela también funciona dentro de la isla, en la cual se educa a los hijos de los caciques. No, de los caciques es una bestialidad, de los locos, de los líderes indígenas. Mencionan quienes van a la escuela, mencionan quienes no. No son muchas las fuentes que tenemos de la escuela, en realidad. Pero bueno, esta la encontramos, y acá mencionaban un poco los listados de asistencia regular y muy irregular, ¿no? ¿Quiénes iban? Eso lo encontraste Esto es en el Archivo General de la Armada. Nosotros visitamos el Archivo General de la Armada, el Archivo de los Padres Lazaristas y el Archivo del Episcopado. Allá en Martín García no hay archivo. Allá en Martín García, no. Los libros de la capilla los pasaron al Episcopado. Y hay un museo en la isla, y sinceramente no fui porque las veces que pude ir estaba cerrado. Así que no sé qué hay. Y terminé. Bueno, nada, muchas gracias.
quería decir una cosa más, en serio, y ahora no, me agarró medio porque tengo mi papelito. Me parece que, a ver, dos cosas. Una es el tema histórico en sí, ¿no? Que puede ser apasionante, no, les puede gustar más, menos, lo que sea. Y la otra cuestión central, me parece que es vincular por qué se genera, o dónde está la base real en la que un genocidio se puede dar, ¿no? ¿Por qué un genocidio se puede dar? Y me parece que lo comenté al principio, lo que sería una condición necesaria pero no suficiente. Y es la condición de criminal. La posibilidad de separar aquel que es una cosa y decir, bueno, ustedes como son esa cosa son discriminar y jerarquizar, ¿no? Es decir, que son inferiores, quedan afuera, no están dentro de lo que nosotros entendemos nación, no están dentro de lo que nosotros consideramos nuestra identidad, civilización, son extranjeros, invasores, sucios, vagos, borrachos, son otra cosa. Eso, en ese punto, trabaja la sociedad. Digo, a veces ponemos mucho, y está bien que lo hagamos, tintas en el Estado. Es decir, el Estado es aquel que puede llevar adelante porque tiene la capacidad, el monopolio de la fuerza, bla, bla, bla. Pero la sociedad necesariamente tiene que avalar un punto en el cual son otros, ¿no? Yo voy a ser un poco violento con el comentario final. Cuando sucedió lo de Mariano Ferreira, lo vivimos de una manera. Cuando sucede los 30.000 desaparecidos, lo vivimos de una manera. Cuando sucede muertes por atropellos pasó un auto y justo lo atropelló, o en una represión en el norte, lo vivimos de otra manera. Lo sancionamos moralmente de otra manera y lo percibimos de otra manera. Y en eso creo que tenemos que modificar y tener la idea de que la posibilidad de prácticas, no estoy hablando de genocidio, la posibilidad de prácticas violentas contra grupos específicos solamente pueden darse o pueden repetirse y pueden sistematizarse a partir de cierto aval, como mínimo silencio, de buena parte de la sociedad. Y creo que en eso sí la educación puede trabajar mucho. Creo que la educación tiene que trabajar en evitar o en, por lo menos, tener la capacidad reflexiva cada vez que discriminamos. Yo creo que no podemos evitar discriminar. Creo que hay algo como que nos lleva a eso, ¿no? El otro, aquel que no es del grupo de parentesco de uno, aquel que está... No, creo que no podemos evitar. Ahora tenemos que tener la capacidad desde la educación de generar herramientas para la reflexión sobre la práctica discriminatoria. No sé si... Creo que si algo queda de acá es la pasión por un tema, pero sobre todo la importancia en términos educativos de trabajar estas variables y estas líneas. Puede ser a través de la historia, puede ser a través de cualquier materia. Pero lo importante es que atraviese la educación nuestra. Nada más. Muchas gracias. Donde se votaron el certificado que después traerán para que los sellemos, hay unos libritos que Alexis trajo que en realidad están al precio del costo, que le interesa el tema, que el coordinador es Osvaldo Bayer, y el precio es 40 pesos, ¿no es cierto? Sí. Y yo, como soy un mal vendedor, voy a dejar igual en biblioteca 2 copias ahora. Hacemos entregas en este momento. Bueno, otro aplauso. En los cursos, el que quiera venir un ratito más a charlar acá, informará fuera de... Bueno, gracias por venir a todos, a los profes que se dieron sus horas. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr.